Saludos y bendiciones, pueblo de Dios. Que el Señor le bendiga y le guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Le saluda el autor Daniel Vadillo y le agradezco una vez más que se haya sintonizado a nuestro programa semanal. En esta semana utilizaremos como fundamento bíblico el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos del 7 al 8, cual leen: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Le he puesto como título a este podcast: El peso de la inseguridad. La inseguridad en el ser humano es un mecanismo emocional que le puede afectar por toda su vida. La inseguridad es la herramienta que utiliza la duda para detener los sueños del empresario o del creyente. La inseguridad es aquel puente quebrado que desplaza la confianza y hace que el individuo se sienta incapaz de realizar algo de importancia en su vida. Cuando la inseguridad se anida en la mente del hombre, estos se sienten inseguros de su apariencia, de sus fuerzas y capacidades. Cuando la inseguridad toma control de las emociones de las personas, estos se sienten inseguros del porvenir. Porque cuando la inseguridad se asoma, tanto la percepción del individuo como su razonamiento son tomados prisioneros y comienza a ver el futuro con una connotación de negativismo. Algunas de las consecuencias de la inseguridad que podemos presentar en el día de hoy son que usted dude del potencial que habita en su espíritu. Y como sabemos, hay millares de individuos, de cristianos, que dudan de la unción, del poder, de la autoridad que ha sido depositados en sus vidas. Dudan del carisma y del potencial que Dios ha puesto en su caminar. De igual manera, cuando hay inseguridades, el individuo comienza a desvalorizar su propia opinión e intuición. La inseguridad crea una atmósfera emocional en donde las opiniones de los demás tienen más valor y peso que la suya. La inseguridad le hará procrastinar sobre sus metas y hará que usted se sienta vacío y aislado de aquellos que desean motivarle a proseguir sus sueños. La inseguridad tiene como objetivo el que usted mire su realidad y autoimagen como algo que no tiene remedio, que su entorno será siempre igual. Quiero mencionarle a través de este podcast que la inseguridad es la voz que constantemente le susurra al oído que huyas frente al público, que dejes esa empresa, que se oponga a la creatividad, que no cantes, que no prediques, que no ames y que no se prepare para recibir alguna bendición de parte de su Creador. Si hay una estrategia que utiliza nuestro adversario espiritual, es la inseguridad plantada en la mente del creyente. La autora y evangelista cristiana Beth Moore expresó: la inseguridad se refiere a un profundo sentido de duda, un profundo sentimiento de incertidumbre acerca de nuestro valor básico y nuestro lugar en el mundo. La inseguridad está asociada con la timidez crónica, junto con la falta crónica de confianza en nosotros mismos y ansiedad sobre nuestras relaciones. El hombre o la mujer inseguros vive con un miedo constante al rechazo y con una profunda incertidumbre acerca de sus propios sentimientos y deseos legítimos. Por medio de esta cita podemos notar que la inseguridad está fundada en la duda,
pero la confianza usa como referente la verdad de la palabra de Dios. Quiero comenzar este podcast compartiendo 5 pilares de la inseguridad y cómo podemos aprender a identificar estos pilares. El primer pilar de la inseguridad es los pensamientos nublados sobre la presente realidad. Muchos creyentes enfrentan su primer desafío o tormenta espiritual y piensan que serán derrotados. Llega la tormenta y sus pensamientos les dice que se van a hundir. Llegan los primeros síntomas de su enfermedad y piensan que se van a morir. Se aproxima la primera crisis financiera y piensan que todo les será quitado. Sin embargo, yo vengo a decirle que no permitas que nuestro adversario le influencie a interpretar su ambiente como uno que es infructuoso. Tienes la autoridad para sacar fuera y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. El primer pilar de la inseguridad es los pensamientos nublados sobre la presente realidad. Pero hoy en día Dios está trayendo claridad a sus pensamientos para que no sean entenebrecidos. El segundo pilar de la ansiedad es la baja autoestima. Muchos individuos tienen en su vocablo el decir yo no puedo, no soy fuerte, no soy capaz o inteligente, no tengo las destrezas o la creatividad que poseen los demás. Algunos dicen no soy lo suficientemente atractivo, no tengo nada que ofrecer. El pilar de la baja autoestima encadena la sana opinión y la sustituye con aceptar los criterios de los demás. El tercer pilar de la inseguridad es el conformismo. Las personas que permiten que la inseguridad dicte su recompensa o su paga se satisfacen con lo poco que han alcanzado. Ellos mismos se limitan y ponen la cinta del éxito más cerca de sus supuestas limitaciones. Las personas inseguras minimizan sus expectativas y optan por recibir lo diminuto. Estos se olvidan de que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vengo a exhortarle a través de este podcast que no pongas parámetros a sus sueños y aspiraciones. Dios nos habla hoy por medio del profeta Isaías en Isaías 41:18 diciendo: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. El cuarto pilar de la inseguridad es el aceptar lo que la sociedad dice acerca de usted. Cuando crees las mentiras de los demás, usted no puede ver el gran tesoro que habita en ti. En usted habita el Espíritu Santo. En usted se manifiesta la unción y el poder del Santo de Israel. Usted es un embajador del reino. Y Jesús, hablando en el libro de Juan capítulo 14 versículo 12, dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No puedes en esta temporada de su vida olvidar su identidad en Dios y aceptar como cierto aquella opinión de la sociedad. Por último, el quinto pilar de la inseguridad es que ves todo como un peligro y no como una oportunidad. Hay personas que se enfocan solamente en el gigante. Otros se enfocan en la escasez. Otros se enfocan en los cerrojos de hierro. Otros se enfocan en la profundidad del mar. Otros se enfocan en los opresores y otros viven sus vidas temerosos a la competencia. Estos se olvidan lo que fue declarado en Romanos capítulo 8, versículo 37.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que os amó. Yo no sé realmente si usted ha dejado de sentirse como vencedor, si le ha dado lugar a la inseguridad a su vida. Pero Dios le recuerda hoy que eres un instrumento útil en sus manos, que todo ataque de duda e incertidumbre caen delante de usted. Caerán a su lado 1,000 y 10,000 a su diestra, dice la palabra, mas a ti no llegará. No permitas que el gigante y el peso de la inseguridad ponga grillos y cadenas a sus sueños. Ponga grillos y cadenas a su ministerio. Ponga grillos y cadenas a la visión que Dios ha depositado en su corazón. Levántate como fiel soldado de Dios y no permitas que la duda ocupe lugar en tu mente. Y no permitas que el peso de la inseguridad detenga su proceder en esta hora. Levántate, toma tu lugar, párate en la brecha y declara que mayores cosas vas a hacer mientras estemos en la presencia del Señor. Hoy en este podcast, Dios me ha movido para dejarles 5 estrategias espirituales para remover el peso de la inseguridad de su vida. La primera estrategia es que por medio de la fe tienes que aceptar que eres aceptado por Dios como hijo, heredero y coheredero con Cristo. En el libro de Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 17 leen: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por lo tanto, cuando se levante el enemigo como río, atacándole con el peso de la inseguridad, dígale fuertemente: según mi Padre espiritual, yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. La primera estrategia espiritual es que eres aceptado en el amado Jesucristo y nada nos separará de su amor. La segunda estrategia es que no puedes permitir que una experiencia negativa de su pasado dicte su presente o futuro. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios desea crear una nueva historia de su vida que sea de su agrado. No importa cuáles fueron sus limitaciones, sus defectos o vergüenza personal. Dios está en el asunto de empoderar al débil y bendecir al siervo fiel. El autor americano Robert Greene citó: cuando te muestras al mundo y muestras tus talentos, despiertas naturalmente todo tipo de resentimiento, envidia y otras manifestaciones de inseguridad. Pero no puedes pasar la vida preocupándote por los sentimientos mezquinos de los demás. En otras palabras, cuando comienzas a manifestar el don de Dios en usted, siempre se levantará la oposición para intentar desanimarle. Pero hoy, a través de este podcast, le digo: tome ánimo en Dios y siga su camino. El peso de la inseguridad te hará sentir una sensación de pérdida y de soledad, pero Jesús vino a darte una nueva semilla que producirá para muchas generaciones. La tercera estrategia para vencer el peso de la inseguridad es tener una relación espiritual que equivale a amistad divina. David dijo en el libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 10: en ti confiarán los que conocen tu nombre,
por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entre más tiempo pasas con su Hacedor, más aprende a reconocer su voz y tener confianza en Él. Cuanto más se llene de su presencia del Espíritu, usted comienza a desarrollar la valentía para enfrentar sus temores y angustias. El peso de la inseguridad no puede aprisionarle cuando usted está siendo empoderado de continuo por el Espíritu Santo. Tienes que desarrollar una relación espiritual con tu Hacedor para que en los momentos de crisis, en los momentos de opresión, cuando las circunstancias sean negativas, puedes reconocer la voz de Dios guiándole en medio de la tormenta. Puedes reconocer la voz de Dios que trae paz y calma a su alma y a su corazón, que le hace salir de los ámbitos impulsivos para traer una orientación espiritual que le conduce a puerto seguro. Para vencer el peso de la inseguridad, comienza a tener una relación espiritual de amistad con su Hacedor y verás que ese yugo de esclavitud será quebrantado bajo la unción y tendrás libertad sin igual. La cuarta estrategia para tener victoria sobre el peso de la inseguridad es que no silencies o calles su alabanza. Tu adoración es el estandarte que anuncia su victoria. El libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 11 aconseja: pero alégrense en todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Cuando comienzas a alabar a Dios, sigues edificando y fortaleciendo su casa sobre la roca. Y toda negatividad y todo pensamiento de rendimiento desvanece ante la presencia de un Dios todopoderoso. La quinta y última estrategia que les quiero dejar en esta semana para vencer el peso de la inseguridad es: sal de la posición de víctima. Cuando Jehová llamó a Elías a salir de la cueva, Elías tuvo que salir por su propia voluntad. Cuando el ángel de Jehová abrió las puertas de la cárcel a Pedro, él tuvo que caminar fuera de la prisión. En Juan capítulo 5, versículos del 8 al 9, hablando sobre el paralítico de Betesda, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. El peso de la inseguridad desea aprisionarte bajo la crítica, la agonía, el maltrato del pasado y tras las oportunidades perdidas. El peso de la inseguridad desea que te sientas que nadie te ama, que a nadie le interesas y que jamás le proveerá una oportunidad de mejorar su estilo de vida. Pero Dios, que es fiel y misericordioso, le habla a través de este podcast en esta semana y le dice: yo pagué el precio para darte vida eterna. Yo pagué el precio para que andes en total libertad. Tienes que reprender el espíritu de víctima para que el peso de la inseguridad no le aprisione. Deja de ponerse la etiqueta de vencido y póngase la etiqueta de vencedor. Él te ha sellado con su Espíritu Santo para que cada amanecer sea adornado de bendición y de milagros sobrenaturales. Hoy Dios nos acuerda a través de su palabra: bendito el varón que confía en Jehová. Cuando confías en Jehová y le entregas tu vida a Él, el peso de la inseguridad desvanece y es sustituido por valentía y poder de Dios. Y cuando el peso de la inseguridad es removido de su vida, podemos en confianza decir: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Seremos, diga usted, seremos como árbol plantado junto a las aguas. Dígase usted mismo que junto a la corriente echaré mis raíces.
Declara ese versículo para usted. Y no veré cuando viene el calor, y mi hoja estará verde. Y en el año de sequía no me fatigaré, ni dejaré de dar frutos. Hoy Dios nos habla y nos dice: he removido el peso de la inseguridad en esta temporada. Pon mano a la obra a sus sueños y sus aspiraciones. Pon mano a la obra a su empresa. Pon mano a la obra a las tareas eclesiales, porque vas a dar fruto y fruto en abundancia. Este ha sido Daniel Vadillo y le agradezco el que usted nos haya considerado en esta semana para poder depositar una semilla de fe en su corazón para el bienestar y la edificación del cuerpo de Cristo. Para más información de nuestro ministerio, pueden visitarnos a nuestra página de internet danielvadillo.org o a través de nuestras plataformas de redes sociales. Con mucha humildad le recordamos que nuestros libros están disponibles en línea por Amazon Books. Que Dios les bendiga y en todo les prospere. Estoy muy regocijado de lo que Dios está realizando en sus vidas en el día de hoy. Será hasta la próxima ocasión.